Contexto socioeconómico de México. Información general de la asignatura. Índice. Información general de la asignatura. Datos de identificación. Temario. Propósitos. Competencias a desarrollar. Metodología de trabajo. Evaluación. Fuentes de consulta. Bibliografía básica. Complementaria. Recursos digitales. Información general de la asignatura. Datos de identificación. Nombre de la asignatura. Contexto socioeconómico de México. Presentación. La asignatura Contexto socioeconómico de México pertenece al tronco común a todas las carreras de la Universidad Abierta y a Distancia de México, y se imparte en el primer semestre. Por ello, parte de un enfoque interdisciplinario en el que convergen, de manera general, el estudio de temas relativos a la investigación histórica, económica y social de la historia de México. Esta asignatura se encuentra integrada por 3 unidades temáticas que permitirán al estudiante desarrollar competencias para su entorno profesional. La Unidad 1. Introducción al estudio de la estructura socioeconómica de México, es una introducción al estudio de la investigación en ciencias sociales. En la Unidad 2. Historia económica y política de México en el siglo XX, se analizan las razones sobre el desarrollo de las fuerzas productivas del país y la política económica de Estado, así como las fuerzas políticas que conforman el Estado mexicano, a través de 4 procesos históricos. 1. La Revolución Mexicana 1910 a 1920. 2. La Reconstrucción Nacional 1920 a 1940. 3. Política económica de desarrollo. Y 4. La institucionalización del Estado mexicano. Se aborda de manera amplia el desarrollo económico, estructural de la sociedad mexicana, cambios y continuidades del sistema político mexicano. Finalmente, la Unidad 3. Actualidad socioeconómica, sistema político y política de Estado en ciencia y tecnología 1970 a 2010. Centra su atención en la política de Estado en ciencia y tecnología mediante el análisis de programas institucionales del Estado. Temario. Unidad 1. Introducción al estudio histórico de México. Ciencias sociales, categorías y conceptos de análisis. Historia. Economía. Sociología. Política. Consideraciones para el estudio de México. Procesos históricos. Indicadores económicos. Unidad 2. Historia económica y política de México en el siglo XX. Revolución Mexicana, 1910-1920. Contexto económico histórico del país hasta el Porfiriato. Contexto político que explica el origen de la Revolución Mexicana, 1910-1920. Antecedentes y causas históricas de la Revolución Mexicana. Principales grupos y actores de la Revolución Mexicana. Principales grupos y actores de la Revolución Mexicana. Programas y pensamientos políticos del movimiento revolucionario. Reconstrucción Nacional, 1920 a 1940. Carranza y Obregón. Caudillismo. Plutarco Elías Calles, 1924 a 1928, y el Maximato, 1928 a 1934. Lázaro Cárdenas del Río, 1934 a 1940. Institucionalización del Estado mexicano. Nacionalismo revolucionario. Sectores sociales y fuerzas políticas. Presidencialismo. La cultura mexicana en el siglo XX. Políticas económicas de crecimiento y desarrollo en la segunda mitad del siglo XX mexicano. 2.4.1. Política económica del Estado mexicano en la reconstrucción de la nación. Proteccionismo, milagro mexicano y desarrollo estabilizador. El desarrollo científico y tecnológico en la industria. Unidad 3. El neoliberalismo y la política de Estado en ciencia y tecnología en México. Neoliberalismo, crisis económica y política. La tecnocracia y la crisis del presidencialismo. Deuda externa y neoliberalismo. Las nuevas relaciones del poder. La apertura económica. Crisis de representatividad política. Movimientos sociales. Crisis política del régimen. La globalización y el fin del siglo XX en México. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Relaciones regionales comerciales. Planes nacionales de desarrollo en el nuevo presidencialismo mexicano. La ciencia y la tecnología desde una política de Estado. Contexto sociopolítico de la investigación en ciencia y tecnología. Instituciones y campos de investigación. Temas, temáticas y problemáticas. Enfoques y retos actuales. Propósitos. Identificar el objeto de estudio de las ciencias sociales. Describir las características de la investigación histórica y económica de México. Diferenciar los procesos históricos de la historia de México en el siglo XX.
Identificar las fuerzas políticas, su programa y estrategia durante la Revolución Mexicana de 1910 a 1917. Reconocer la estrategia de institucionalización de la revolución a través del sistema de partido único. Identificar las causas y consecuencias de la política económica que permitió. Identificar las causas y consecuencias de la política económica que permitió la industrialización del país. Identificar las fuerzas políticas, su programa y estrategia durante la Revolución Mexicana de 1910 a 1917. Reconocer la estrategia de institucionalización de la revolución a través del sistema de partido único. Identificar las causas y consecuencias de la política económica que permitió la industrialización del país. Competencias a desarrollar. Competencia general. Diferenciar el contexto socioeconómico nacional para explicar la política de Estado en ciencia y tecnología mediante la revisión de procesos históricos en México. Competencias específicas. Unidad 1. Identificar el objeto de estudio de las ciencias sociales para diferenciar la investigación histórica, económica y social mediante la revisión de sus categorías y conceptos. Unidad. Reconocer el desarrollo económico y político de México en el siglo XX para conocer su crecimiento económico estructural y la conformación del Estado mexicano a través de la revisión de las características particulares que conforman cada proceso histórico. Unidad 3. Analizar la política de Estado en ciencia y tecnología para determinar la influencia del neoliberalismo y la globalización mediante el estudio de casos específicos. Metodología de trabajo. La estructura de las asignaturas del tronco básico de la UNADM tiene una orientación basada en el enfoque de desarrollo de competencias profesionales. Este enfoque tiene por objeto integrar conocimientos, habilidades, valores y actitudes, todo ello dirigido a la solución de problemas considerando el contexto en el que estos se presentan. Por lo anterior, la universidad proporciona las condiciones de estudio necesarias para que sus estudiantes enfrenten situaciones de aprendizaje que combinen la teoría y la práctica, en condiciones semejantes a las que se podría enfrentar en la práctica profesional y laboral, sin menoscabo de su desarrollo personal y social. En la UNADM se concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje como el conjunto de las acciones pedagógicas articuladas, dirigidas al desarrollo de las competencias definidas y está orientado por la metodología constructivista centrada en el aprendizaje activo, significativo y colaborativo, por lo que los estudiantes tienen la oportunidad de construir su conocimiento de manera conjunta, apoyarse unos a otros y enriquecer su acervo cultural, partiendo de la idea de que llegamos al sector adulto de la población el cual, al ingresar, posee conocimientos que ha adquirido en su trayectoria de vida. Este nuevo modelo hace posible la interacción, participación y construcción en común de aprendizajes en el aula virtual, a la que cada uno asiste con sus experiencias, conocimientos, intereses y puntos de vista que enriquecen el estudio. Incluso algunos de nuestros estudiantes cursan una segunda carrera, por lo que en general, tanto su formación profesional como personal enriquece el espacio virtual de aprendizaje. La competencia que busca la asignatura Contexto Socioeconómico de México tiene por objetivo ofrecer al estudiante una introducción teórica y práctica sobre categorías, conceptos y procesos históricos desde las ciencias sociales, para poder observar de manera crítica la historia de México en el siglo XX, misma que le permita analizar la política de Estado en las áreas de ciencia y tecnología, lo que le servirá para entender el contexto en que desarrollará su práctica profesional. En la interacción con sus compañeros aprenderá a establecer relaciones basadas en el compañerismo y la colaboración, reforzando en todo momento este tipo de competencias colaborativas a través de foros de discusión, esforzándose siempre por establecer una buena comunicación para que sea mayormente enriquecedora para todos. Este aprendizaje colaborativo permite a los estudiantes compartir ideas entre ellos, expresar sus propias opiniones, negociar soluciones y asumir compromisos a favor del grupo, habilidades, todas, necesarias en la vida cotidiana y laboral. Foro de dudas y consultas. En él podrás plasmar todas las inquietudes y cuestionamientos que te vayan surgiendo al momento de consultar los contenidos nucleares, materiales por unidad, así como al realizar las actividades y evidencia de aprendizaje. Tu docente en línea también podrá realizarte un diagnóstico de todos los conocimientos relacionados con la asignatura, con los que cuentas, o bien, organizar equipos de trabajo si se requiere realizar una actividad en equipo con tus compañeros. Haz planificación de actividades y avisos. Este espacio fue diseñado para que el docente en línea pueda plasmar y comunicar tanto las actividades determinadas para esta asignatura como las complementarias. Estas últimas te aportarán elementos para alcanzar la competencia específica, es decir, tu objetivo por unidad. Es importante mencionar que deberás estar al pendiente de este espacio, porque el docente en línea puede comunicarse contigo y atender contingencias o problemáticas que vayan surgiendo en el semestre. Asimismo, te comunicará el diseño de cada una de las actividades que contribuirán a tu aprendizaje y asignar fechas de entrega, y que finalmente autogestiones tu tiempo requerido para esta asignatura. Otra de las funciones de este espacio es que también te puede enviar material extra de consulta. Autorreflexiones. Por otro lado, cuentas con la actividad de autorreflexiones, misma que podrás realizar mediante dos herramientas en el aula, un foro de consulta y una tarea. El docente en línea te formulará preguntas detonadoras en el foro para generarte una reflexión respecto a lo revisado en cada unidad, reflexión que podrás plasmar a través de un documento que, a su vez, podrás subir en la herramienta de tarea con el mismo nombre, asignación a cargo del docente en línea. Asimismo,
Cuentas con la pestaña de asignación a cargo del docente en línea, en la cual podrás encontrar, debidamente configuradas, herramientas de tareas, cuyo número corresponderá al número de unidades determinadas por esta asignatura. En estas herramientas deberás subir las respuestas de las actividades complementarias determinadas y comunicadas por tu docente en línea mediante el foro de planificación de actividades y avisos, y te permitirán abarcar conocimientos y habilidades para alcanzar las competencias establecidas en la asignatura. Contenidos. Por último, no olvides consultar los contenidos que fueron seleccionados, determinados y desarrollados por un equipo docente para cada unidad, ya que estos contenidos son el conocimiento mínimo que debes aprender para poder realizar las actividades mencionadas anteriormente y así concluir con éxito la asignatura. No dejes de hacerlo. Evaluación. En la UNADM la evaluación es F. Como producto de la interacción en el aula se combinan diversos tipos de evaluación, a saber, heteroevaluación. Es la que el docente en línea realiza en torno al desempeño del estudiante con base en las evidencias obtenidas de TSU, actividad en aula. Autoevaluación, valoración del propio trabajo, y coevaluación. Es la que se realiza entre los mismos compañeros. Todo lo anterior se traduce en un esquema de evaluación que recupera las siguientes actividades individuales y colaborativas. Esquema de evaluación: foro 10%, tarea 30%, evidencia 40%, asignación a cargo del docente, actividades de aprendizaje propuestas por el docente 10%, autorreflexión 10%. Calificación final 100%. Para saber más. Para conocer más sobre estos acuerdos comerciales, te sugerimos consultar la página de la Secretaría de Economía. En la encontrarás los textos completos de los tratados y acuerdos comerciales firmados por nuestro país. Fuentes de consulta. Bibliografía básica.